Muy buenos días a los hermanos, queremos saludar en este día tan especial. Bueno, hoy es Santa Cena. Antes de poder comenzar o traer un mensaje, quisiera dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios por la iglesia. Realmente este es el tiempo donde el pueblo de Dios muestra su madurez en todos los aspectos. Agradecido a Dios por la fidelidad de los hermanos. Gracias a Dios por el proyecto Misericordia que está trabajando fuertemente en este tiempo. Gracias a Dios por hermanos que apoyan, del proyecto Samuel también, trayendo mercadería, verduras, y por el trabajo de todos los hermanos, el poder dar en un momento tan crítico y bendecir a la sociedad. Eso es lo que hace que uno se sienta feliz, porque ve el proyecto, ve la voluntad de una iglesia que sirve a Dios. Gracias a Dios por eso entonces, y orar para que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Dios le pueda dar mucho más de lo que ellos puedan dar. Entonces, para empezar es ser agradecido a Dios. Gracias, Señor le bendiga, Señor le conforte. Quiero también contarles que hace poco oramos por el misionero Carlos Hernández, que está en España. Entró con un cuadro crítico. Él tuvo en enero tuvo gripe A, en febrero tuvo neumonía y ahora el coronavirus. Entró con un cuadro bastante feo, ya estaba con respirador y se levantó el clamor en todo el continente europeo, en todo el continente americano. Todos nuestros misioneros clamaron al Señor. Inexplicablemente para los doctores, Carlos Hernández, un milagro maravilloso. Ayudaba a sus compañeros dentro del lugar donde estaba internado. Como las enfermeras no se querían contagiar, le enseñaban cómo poder ayudar a la gente que estaba allí internada. Así que su hija mandó en el día de hoy en la mañana un mensaje que es un milagro del Señor. Pastor de él, hermano Juan Mazalica, habló por teléfono con él y dice: es un hombre que normal, está totalmente normal. Esto solamente lo hace Dios. Su esposa iba también por el mismo camino, pero ahí estaba regresando a su hogar, libre de todo, con algún cuidado, pero realmente bendecido de parte del Señor. Así que una vez más Dios lo ha hecho. Pedimos oración por Nueva York. Allí tenemos muchos obreros hispanos que están siendo contagiados por esta pandemia. Muchos pastores, superintendentes, miembros de congregaciones. Bueno, Dios está haciendo milagros hermosos, pero realmente no la están pasando bien. Así que, mi estimado hermano y hermana, demos gracias a Dios por todo lo que Dios hace y por habernos guardado, ¿no? Y que el Señor nos siga ayudando. Ya pronto nos vamos a poder congregar, días más, días menos. Seguirá un poco más la cuarentena, pero bueno, rogamos a Dios por nuestro amado país, que el Señor haga un milagro. Bueno, en este día quiero refrescar lo que habíamos predicado a fin de año. Habíamos hablado esta palabra, es la palabra que tenemos para el 2020, ¿no? La visión 2020 estaba basado en el libro de Jeremías. Lo hablé en aquel momento, lo prediqué. Y claro, a veces la iglesia está tan acostumbrada a tantos sermones que no registran algunos sermones que uno da, ¿no? Pero tenía que ver un poco con lo que venía sobre la Argentina. Jeremías capítulo 1, pasaje 11 y 12, nos va a relatar una visión que Dios le muestra a Jeremías el profeta. Y dice el texto bíblico: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: veo una vara de almendro. Y me dijo: Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Basado en este texto bíblico, en diciembre, la última reunión del año, predicamos que justamente esta palabra tenía varios sentidos. Uno de ellos es el juicio de Dios, porque Dios estaba llamando a un joven de 16 años aproximadamente, tenía Jeremías, era un adolescente, tuvo un ministerio más de 44 años,
Y toda su profecía fue una profecía de juicio hacia Israel y hacia las naciones. En este tiempo está circulando Isaías capítulo 25, donde el texto bíblico es como que estuviera hablando de la pandemia. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Habla de un castigo de nación a nación, y también dice que ni siquiera van a poder enterrar a sus muertos. Una palabra fuerte. Si uno saca cuentas, estamos en el 2020, DC, después de Cristo, pero desde antes de Cristo fue la profecía dada por Jeremías, y se calcula que esa profecía dada por Jeremías aproximadamente fue en el 587-590. Así que estamos hablando de una profecía de más de 2600 años casi, que se dio donde Dios habló ya de lo que vendría sobre la tierra. Y aquí Dios le está hablando al pueblo, ¿no?, de lo que va a acontecer, porque la palabra hacia Jeremías, ¿qué ves? Y él dijo, veo una vara de almendro. Y bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Esa es la conclusión de lo que Dios iba a hacer con el pueblo, que Dios apresuraba la palabra. Entonces en aquel momento había puesto como título al sermón la visión de un hombre de Dios, porque Jeremías es un hombre de Dios. Entonces tomé de este texto bíblico 4 cosas que quiero hablarles en este día previo a la Santa Cena. Lo primero, la importancia de la revelación de Dios y la correcta interpretación, porque este es el tiempo que me gustaría encontrarme con los profetas que decretaron, que soltaron palabra, que movieron los cielos. ¿Dónde están? El visionario hombre de Dios David Wilkerson, ya en la presencia del Señor, él habló de la pandemia que iba a venir sobre la nación de Estados Unidos y especialmente sobre Nueva York. Exactamente lo que hoy está pasando en Nueva York, el pastor David Wilkerson, año 1986, soltó la palabra profética. Son uno de los pocos profetas que existió, porque hoy ya está en la presencia del Señor, con eficacia y con una revelación correcta de parte del Señor. Yo lo invito a que usted busque en internet y baje un libro que se llama La Visión. Ahí el pastor habla en el año 1974 de lo que vendría sobre la humanidad. En aquel entonces, sus propios amigos le decían que no profetizaran porque era una locura lo que estaba diciendo. Cuando uno lee el libro de La Visión, entiende que correctamente Dios le había mostrado lo que hoy acontece en la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque el primer punto del sermón es que tiene que haber una revelación, una correcta interpretación de la palabra de Dios. He escuchado muchos sermones en estos días. Me llegan toda clase de mensajes por WhatsApp, entre ellos, sin dar nombre, de una persona que hoy dice no sabe si va a orar para que se corte o no se corte la pandemia, porque hoy se dio cuenta de que la iglesia estaba un poco dormida, que perdió sus parámetros de santidad, que perdió sus parámetros de consagración. El mismo hombre que años atrás hizo su ministerio en base a la crítica de los ortodoxos o los llamados legalistas de la iglesia. Pues la iglesia donde yo nací, usted tenía el culto de oración. Éramos pocos, 10, 15, 20. 20 ya era una mega iglesia, que nos reuníamos todos los martes a orar. Era la vocación de la iglesia de aquellos años, orar. Éramos unos pocos locos que salíamos a evangelizar en la calle cuando el evangelio, años 70, años 77, 78, el evangelio no era conocido como hoy. Y era causa de burla y de persecución también de la gente hacia la iglesia. Bueno, esa gente a la que se le criticó por ser legalista, por usar corbata, por estar en la iglesia de una manera ortodoxa, esa misma gente fue la que sembró con lágrimas para que muchos de los llamados hoy profetas cosechen lo que sembraron esas personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces en este movimiento que ha habido durante un tiempito atrás, que está todo abierto,
la gente cree que ese es el verdadero evangelio. Y yo quiero decirle que aquí está demostrado de que no hay palabra profética de hombre que se cumpla si no fuere dado por Dios. Entonces, vuelvo al texto bíblico. Jeremías es un correcto hombre que interpreta la palabra profética. Y si hay algo que tenemos que aprender en este tiempo es aprender a interpretar la palabra, pero con la palabra. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia que juzguemos las profecías. ¿Cómo? A través de la palabra, ¿no? No es una aventura y salir como diciendo, bueno, tengo una revelación de Dios, porque todos tienen revelación. Y lamentablemente, lo único que ha producido es una iglesia que se acostumbró a recibir palabras de un hombre y no palabra de Dios. Y la palabra del hombre es cuando me da lo que a mí me gusta. Pensaba en las otras noches en toda esta situación cuando se encontraron Josafat y Acab para pelear ahí en Ramot de Galaad. Una aventura que quisieron tener. Claro, y ahí había profetas que le decían a Acab, vayamos a la batalla, Dios estará con nosotros. Hicieron allí algunos actos de teatro tipo Acme, algo así más o menos. Pero resulta de que Josafat, que tenía un poquito de vida espiritual, discernió que esos no eran profetas del Señor. Entonces le dice, ¿no habrá alguien más a quien podamos consultar palabra de Jehová? Y lo dijo Acab, sí, hay uno más, pero no me gusta porque él nunca me dice lo que quiero escuchar. Ahí está el punto. Creo que esa es la clave de lo que hoy pasa en la sociedad eclesiástica. Es decir, voy detrás de aquello que me guste, que me haga sentir bien. Y claro, usted abre YouTube, tiene sermones de lo que se le ocurra. Le predican en contra del diezmo, a favor del diezmo, le predica de que la santidad, le predica de que no la santidad. Usted tiene allí una pizza libre o un tenedor libre donde usted puede elegir lo que quiere. Pero ahí está el resultado de lo que realmente venimos diciendo. Dios le muestra a Jeremías lo que vendría. Un juicio, y lo vemos y entendemos que Cristo viene pronto y que el Señor está acelerando su venida, porque la Biblia dice, si no fueran acortados los tiempos. Pues uno piensa ahora, el otro día vine aquí al templo a entrar a la casa del Señor, simplemente a orar y a dar una vueltita, y vi la iglesia vacía, y me acordé de una palabra profética que el Señor dijo a través del profeta, mi casa será desierta, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo la iglesia se va a cerrar? Bueno, la iglesia está cerrada. Hablaba con el misionero Lalo Sosa y le digo, hay maneras distintas de perseguir a la iglesia. Y este es un tiempo donde la iglesia no puede alzar su voz, no puede gritar, no puede cantar, no se puede reunir, porque hay una orden que nadie puede salir de su casa. Bueno, lo positivo es que las familias se han encontrado, que hoy pueden participar la Santa Cena como familia, pero lo negativo es que hay gente que necesita de la iglesia, porque cuando escuché a este predicador que hablaba de que no haya iglesia, digo, no entiende nada este hombre, porque para muchas personas la iglesia es el mesón donde se viene a alimentar. No tiene familias cristianas, no le rodea un hogar cristiano, y la iglesia es el lugar de desahogo y de bendición para muchas personas, donde se viene a renovar, a tomar fuerza, donde viene a establecer una comunión, donde ha encontrado un espacio en la vida y donde se siente amado. Eso es lo maravilloso de la iglesia y que en este tiempo debido a no se está logrando, ¿no? Entonces, cuidado con esas revelaciones, cuidado con esas palabras que usted envía por WhatsApp. Tenga cuidado. Hay que verificar si es verdadero, si no es verdadero. Hasta han circulado algunos WhatsApp de algunos manos santas que también dijeron que tuvieron una revelación, espíritu de pitonicio, ¿no? Ahora ellos mismos terminan diciendo que ellos también habían visto la pandemia, una bruja, ¿no? No me extraña. Satanás también conoce estas cosas. Así que cuidado que cuando hay una mala interpretación de la palabra, no se sabe apreciar los tiempos, porque el Señor le dijo, bien has visto, le dijo a Jeremías, porque estaba discerniendo el tiempo. Entonces yo lo que noto es que hay un tiempo de tomar las cosas de Dios de manera liviana. No tomemos todo esto de manera liviana, hombre y mujer de Dios.
No juegue más al evangelio, no juegue más al cristiano, tome una decisión, no viva de una manera liviana. Porque lo que uno nota es que como que la gente, bueno, un mensaje más, un sermón más, hasta la otra palabra, debe ser que el pastor estaba enojado. Y no es así, es palabra de Dios. La Biblia habla de estas cosas, Mateo capítulo 24, todo el libro de Apocalipsis nos habla de las señales. Así que creo que es una invitación a consagrarnos. Lo segundo que quiero hablarle, se nos da la oportunidad de ver la obra de Dios y reconocer que Él es el que nos muestra a nosotros. Porque cuando a Jeremías se le muestra la vara, se le da el privilegio de ver la obra de Dios. Se le da el privilegio de interpretar lo que otros no pueden interpretar. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo cuando habla de que la iglesia, los hijos de Dios, son iluminados por el Espíritu Santo para conocer los tiempos. Jesús dijo, Él vendrá y os guiará a toda verdad. Entonces hoy el pueblo de Dios tiene la oportunidad de ver la obra de Dios. Por eso estoy muy feliz con los hermanos que están trabajando fuertemente. Nos han llamado de la municipalidad para otorgarnos y para ayudarnos y reconociendo el trabajo de la iglesia, del ministerio Cristo Rey por tantos años. Esto es bueno porque vemos la obra y porque tenemos que entender que los tiempos nos van a cambiar. Basta solamente con salir alrededor y darnos cuenta en la situación que está viviendo la sociedad. El doctor y escritor ya en la presencia del Señor, Pablo Off, él escribió varios libros de teología y de estudio que hoy se enseñan en los institutos bíblicos. Uno de ellos es el Pentateuco, libros históricos y también algunas de las epístolas. Un nombre precioso del Señor. Él relata en libros históricos, desde Josué en adelante, un acontecimiento cuando hubo una batalla muy larga. En Josué capítulo 10, pasaje número 12, Dios le estaba dando la victoria a Josué, pero el día no le alcanzaba. El día se le venía declinando el sol, entonces él oró a Dios y le dijo que sol detente en Gabón. Usted sabe que el sol está quieto, que lo que ahí se detuvo es toda la galaxia, se detuvo todo el mundo, pues todo el sistema se tuvo que detener para que el día se alargara. Y dice la Biblia, el día se alargó y permitió a Josué destruir a sus enemigos. En el relato histórico, el doctor Pablo Off dice, para Dios detener el mundo no fue cosa difícil porque Él lo creó. Lo más maravilloso es que Dios oyó a un hombre. Ese es el milagro más grande, que Dios oye a los hombres. Entonces por eso digo que Dios nos da el privilegio de ver su obra. Acá nomás, en estos días, estaba muy grave el misionero Carlos Hernández, muy grave. Con respirador, un hombre que viene de problemas pulmonares muy fuertes, un caso crítico. En 2 días el hombre habla, respira y está normal como ningún ser humano lo pudo superar en este tiempo. ¿Qué pasó? El clamor del pueblo. En todo el continente americano, desde Ushuaia hasta Estados Unidos, han estado orando por Carlos Guerra, toda Europa, toda Asia, toda África, toda la iglesia de Cristo estuvo orando porque nos encargamos que todo el mundo tenga el tiempo de oración. Y Dios escuchó. Este domingo, a las 23 horas, me uno en un grupo de oración mundial. De 23 a 24 horas, todo el mundo de la obra misionera vamos a orar para que Dios se lleve esta pandemia y Dios guarde a sus hijos. Otra vez, Dios oye a los hijos. Dios nos da la oportunidad de ver su obra. Entonces, hoy usted está viendo lo que acontece en el mundo. Sepa lo que es una revelación de Dios dada ya desde antemano. Busque en Jeremías capítulo 25, no le voy a dar los textos bíblicos porque quiero que lea todo el capítulo y ahí usted va a leer y entender qué es lo que Dios ya lo habló hace algunos años atrás, ¿verdad? A Dios se le plació darnos el privilegio de hacer su obra con vasos de barro. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, pasaje 7. Lo podían hacer los ángeles, sin embargo nos dio el privilegio a la iglesia
Pablo el apóstol dice, por la locura de la predicación, que un hombre como Guillermo Carey en India predicara por largos 7 años para ganar apenas un indio para la gloria del Señor, y hoy, después de muchos años, India va en primera en cuanto a obra misionera. Porque Dios utilizó un vaso de barro llamado Guillermo Carey, al que se le llama el padre de las misiones. Se nos muestra lo que está de acuerdo a nuestra limitación, porque hay cosas que entendemos, nosotros no podemos hacer. Estamos limitados a muchas cosas, y sin embargo Dios le ha placido darnos la oportunidad de hacer algo. Por eso no es mi enojo, sino mi indignación cuando escucho y veo personas que se arrojan un derecho como que pueden mover los cielos, ¿no? Que pueden decretar y que pueden decir tales cosas. Claro, han abusado de una gracia de Dios sobre la nación argentina. Me gustaría que ahora decreten, me gustaría que salgan a hablar al coronavirus, y ahí se van a dar cuenta que son limitados, ¿no? Somos limitados, todos somos limitados. El único que convence a la persona para arrepentirse es el Espíritu Santo. El que lava de pecado es la sangre de Jesucristo, y el que tiene misericordia es Dios. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, que Dios nos concedió el poder servirle. Le motivo, hermano, que cuando vuelva a la iglesia, vuelva con una mente diferente. Vuelva a preocuparse, a venir con alegría, venga temprano, ore al Señor. Antes de conversar con los hermanos, ore a Dios, conságrese, porque el tiempo cada vez será más corto, y yo quiero decirle que no es ninguna palabra revelada, pero el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia. No va a ser lo mismo, téngalo por seguro. Lo tercero que quiero decirle es que se nos advierte de los tiempos que vendrán sobre la tierra, porque la realidad es que Dios nos revela a nosotros, se nos advierte lo que vendrá. Hay un ejemplo bíblico allí en Génesis capítulo 41, pasaje número 30, donde se revela lo que vendría. A José se le reveló el hambre que vendría. Usted ve que realmente Dios nos revela, y usted, si quiere leer el diario de cada mañana para saber lo que va a acontecer, basta con abrir la Biblia. Basta con leer la Biblia y usted se va a dar cuenta que ya el Señor lo habló, son cosas que se van cumpliendo, ¿no? Yo puse en diciembre esta palabra, tengo en mis notas: serán años de mucha presión sobre Argentina, tributaria, inflación e inseguridad. Lo hablamos en diciembre, estamos en abril, con una pandemia donde lo que va a acontecer en Argentina va a ser muy fuerte. Sepa que no hay producción, no hay generación de fondo. Los bancos están dando lo que no tienen, que les gusta ganar, pero usted sabe que esto va a tener un problema. Hay vencimientos de pagos, de préstamo que hemos recibido de esa deuda que nos dejó nuestro amado expresidente. Todo esto va a producir algo muy fuerte sobre la Argentina. Si tomó este gobierno con un índice de pobreza importante, ni quiero pensar lo que va a pasar después que se levante la cuarentena. Entonces, se vienen días difíciles. Entonces, si usted piensa que los tiempos van a cambiar, no, los tiempos se van agudizando para mal, pero no porque seamos pesimistas ni negativos. El hombre mismo es autodestructivo y la palabra se tiene que cumplir. Y si vamos a hablar de que Cristo viene pronto, bueno, de vez en cuando lea Mateo capítulo 24. Por eso tengo el texto bíblico de Mateo 24, 7 al 8. El apóstol Pablo ya lo dijo, el carácter de los hombres también, porque Pablo profetizó de cómo sería el carácter de los hombres: intemperantes, sin afecto fraternal, calumniadores, mentirosos. Y él lo habló Pablo, el apóstol, en el año 60 después de Cristo, antes que muriera, escribiéndole a Timoteo: te encarezco que prediques, que inste a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos peligrosos, dice. Y también habló de la doctrina, habló de estos falsos profetas. Así que, mi estimado, una de las cosas que el Señor le dice a Jeremías: yo apresuro mi palabra, pero también vienen sus promesas, ¿no?
Habacuc capítulo 2, pasaje 3, que de allí Lutero sacó sus 95 tesis para hablar acerca de que el justo por la fe será salvo, ¿no? Después de tener una pequeña discusión con Dios, Habacuc, Dios le da una palabra en el capítulo 2 y le dice que el que creyere corra, dice, porque ciertamente vendrá. Es decir, la palabra caería sobre el pueblo de Dios. Entonces Dios apresura su palabra. Ni se imagina la cantidad de personas que se están convirtiendo. La China misma, que ha sido cerrada el tiempo de la pandemia, la evangelización fue masiva. Eso no lo sabe el periódico, eso no lo dicen. Pero hubo gente que arriesgó su vida predicando y ganando almas para Cristo. En el mundo islámico la gente está llegando a los pies de Cristo. Mi estimado hermano, el Señor apresura los tiempos. Jesús dijo, si no fueran acortados los días, nadie se salvaría. Porque muchos iban a tambalear en la fe, ¿no? Pero yo ruego a la iglesia que así no sea. Los tiempos se vienen, Dios comienza a obrar. Creo profundamente que se viene el último de los avivamientos, que lo vamos a disfrutar. Muchos de los que tenemos algunos años vivimos los movimientos del evangelista Carlos Anacondia, que fue un impacto nacional y mundial. Vino el movimiento de la mano del pastor Claudio Freyson, que trajo una frescura a la iglesia de Argentina, y después vinieron otras pequeñas oleadas, pero creo que se viene un avivamiento ya no por hombres, sino por la iglesia de Cristo. Creo que la iglesia debe servir al Señor. Estaba acordándome algo que comenté la vez pasada. Cuando comencé la iglesia me vi solo para ayudar ante la inundación. Y hoy con esta pandemia estoy feliz porque tengo obreros que están haciendo un trabajo maravilloso. Y eso es mi mayor satisfacción, que trabaje la iglesia. Que la iglesia sea la que sea protagonista, no el hombre, porque los hombres somos circunstanciales, hoy estamos y mañana no. Pero la iglesia continúa, ¿no? Así que creo que Joel capítulo 2, pasaje 28, nos habla de que después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Después de una terrible desazón, después de una consumición, la langosta, del desastre económico que hubo, dice Dios, después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. Lo cuarto que quiero decirle es que el que acelera los tiempos es el Señor. Porque el significado de lo que Dios le muestra a la vara de almendro, las flores de almendro son bellas y delicadas, de color rosáceo, blanco, con una simbología extensa y milenaria. Florecen las ramas de almendro a finales de invierno, mucho antes que sus hojas. Interesante, ¿no? Porque primero normalmente crece la hoja y después la flor. Pero aquí el almendro primero florece la flor, ¿no? Entonces la primera flor que sale después del invierno. Esto lo habla Cantar de los Cantares. Capítulo número 2, pasaje 11, dice, el invierno ya pasó, la pandemia ya pasó, el virus ya pasó, y ahora viene el florecer. Entonces yo animo a la iglesia, al ministerio, primeramente al ministerio Cristo Rey, y a toda persona que escucha o ve este mensaje en el día de hoy, abra su corazón, y comience a vivir y a experimentar esto que viene de la mano del Señor. Porque no es otra cosa más que trato de Dios. El que está haciendo las cosas es Dios. Lo ha demostrado el Señor, ¿no? Ha demostrado que no hay imperio. Es interesante porque los países más fuertes son los que más están sufriendo. Francia, Italia, España, Estados Unidos, Inglaterra. Los 20 países más fuertes del mundo son los que más están sufriendo. Dios lo está demostrando, ¿no? Le dijo el profeta Abdía a los edomitas, aunque te remontares como el águila, aunque entre las peñas o en los agujeros hagas tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Y Dios lo está haciendo, ¿no? Así que, mi estimado hermano, todo depende de la decisión. Que tomemos una decisión, ya estoy finalizando y vamos a pasar a compartir la Santa Cena en esta mañana. Quiero animarle a la iglesia a que pueda disfrutar a pesar de la crisis. Sin ser egoísta, dele gracias al Señor porque Dios lo guarda, Dios lo bendice. Quiero otra vez bendecir al Señor por la gente hermosa que Dios nos ha permitido pastorear. Gracias a Dios por cada anexo, por cada lugar donde se predica la palabra.
No hay otra cosa más que gratitud y fortaleza de parte de los hermanos. Entonces, muy agradecido a Dios. Pero volvamos con más fuerza y tomemos conciencia de que se viene, los tiempos se acortan, y que no quede simplemente con un pequeño susto, sino que por el contrario, podamos abrazarnos al Señor. Entonces concluyo diciendo que esta palabra la habíamos soltado la última reunión del mes de diciembre del 2019. Estamos al mes de abril, ya prácticamente a 4 meses de esta palabra que Dios nos había dado. Que Dios apresuraba su palabra y que los juicios de Dios venían sobre la tierra. Entonces que Dios nos ayude a que nos detengamos y agudicemos nuestra visión, porque el eslogan de este año es Visión 2020, una visión más agudizada, una visión que profundiza más, penetra más y se establece de una manera mejor. Vamos a pasar al servicio de la Cena del Señor. Sé que está en su casa, ahí la familia junta para compartir. Así que en este momento quiero decirle que la Biblia nos habla de cómo es el servicio de la Cena del Señor. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, Pablo el apóstol le dice a la iglesia de Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, y habiéndolo partido, dijo: tomad, comed, esto mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí donde está, en la mesa, en el living, en la cocina, solo, acompañado con alguno de sus familiares, yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te bendecimos, te damos toda la gloria y pedimos, Señor, que bendigas estos símbolos que vamos a compartir. Bendice a la iglesia, renuévale en fuerza el ministerio, a cada hombre y cada mujer que en este día puede ver y escuchar la palabra tuya. Danos tu temor, Señor, en este tiempo. Te honramos por tu fidelidad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Una vez más, la Biblia dice que el Señor tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toma, come, esto es mi cuerpo por vosotros partido. Participe el pan, hermano. Siguiendo con la lectura de la palabra, la Biblia dice que Jesús dijo que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comiere de este pan y beberé de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe la copa, hermano. Señor, te queremos dar gracias en este día y queremos cubrir a tu iglesia allí en su hogar, como la noche de la Pascua, Señor. Cada uno en su hogar, compartiendo el pan, el cordero, y dándote gracias porque son librados de todo mal. Por eso en este día bendigo al pueblo, bendigo a la iglesia. Cada miembro sean renovados en fortaleza. Llévate todo temor, toda presión y provee todo lo necesario para las familias. Te queremos honrar y bendecimos, Señor, para que se levanten los enfermos, para que tu pueblo pueda levantarse con mucha fuerza en este tiempo y pueda bendecir tu nombre. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo sobre toda la iglesia, que el Señor les bendiga y seguimos en contacto y que espero que haya sido de bendición para su vida. Paz de Dios, hermano.